Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Agradecemos la sintonía. Para nosotros siempre es un honor poder compartir esta jornada. Una servidora, Edith Febles, Indira Suero, David Álvarez Martín. Buenos días. Muy buenos días, Edith, Indira. Buenos días, amigos televidentes. Como decía Edith, un nuevo día y estamos al servicio de ustedes para informarles y analizar lo más importante que hay a nivel noticioso. Indira, ¿cómo amaneces? Buenos días. Muy bien, Edith. David, iba a decir ya Germán, que estaba con nosotros. Germán está en El Día, va a transmitir hoy desde el hermano periódico El Día. Sí, ciertamente. Bueno, feliz de estar aquí con ustedes una vez más y lista también para compartir esas noticias e informaciones de interés para que empiecen su día con buen pie. Bueno, pues comenzamos. La buena noticia, señores, 5% de ocupación hospitalaria en el COVID-19, la más baja que hemos tenido en todos los tiempos, 5%. Estamos hablando de que en este momento en todo el país hay 23 personas ingresadas. Eso es mucho menos que la que podía tener cualquier centro del Distrito Nacional o cualquier centro de cualquier provincia. 23 personas hospitalizadas, 16 de ellas están en el sector privado y tenemos 22 personas en cuidados intensivos. 23 en intensivos, 135 en hospitalización. Si yo me voy por provincias, estamos mirando, por ejemplo, el Distrito Nacional. El Distrito Nacional en este momento tiene 6 personas ingresadas y 12 en intensivos, solo 6, Distrito Nacional. Vamos a ver otra provincia rápidamente así. Si miro Espaillat, Espaillat tiene una sola persona ingresada y así vemos en todo el país, es de uno en uno que van. Hermanas Mirabal, vamos a ver qué tal Hermanas Mirabal. Hermanas Mirabal tiene, qué raro, tiene 9. Es un dato curioso el de Hermanas Mirabal, 9 personas, casi tantas como el distrito, pues ahí pasa algo. Esos datos así, teniendo en cuenta que está mucho más baja en todas las provincias, de esos 9 está Hermanas Mirabal. La Romana solo tiene 3 personas, ninguna en intensivos, y estoy mirando, vamos a ver, pues qué sé yo, miramos Puerto Plata, que es un punto importante en muchas ocasiones, solo 3 personas, no, 9, o sea que está concentrando, sí. Esos pueblos que son como referentes siempre, La Vega, vamos a ver La Vega, que tuvo momentos muy duros de la pandemia. La Vega tiene 5 personas, pero si voy a, vamos a ver, Santiago, que suele ser el que lleva la delantera en todo el país. Exacto, Santiago no falla en eso, 47 personas ingresadas en Santiago, 6 en intensivos. Es la provincia que más personas siempre está presentando, de todas maneras es un número bajo. Me voy con Santo Domingo finalmente. Santo Domingo tenemos 15 personas ingresadas, ninguna en intensivo. O sea que en cierto modo esta muestra ser la etapa más baja de la pandemia. Sin embargo, no se puede dejar de tomar medidas. Eso es importante, ¿verdad, David? Sí, no, indudablemente tenemos que tener todos cuidado. Estamos sentados aquí, Edith y yo, uno al lado del otro, pero cada quien tiene su mascarilla a la mano una vez termina este proceso. En el día de ayer murió el economista Frederic Manzadé, muy conocido. Trabajó por años en Funglode, es una persona muy respetada por su formación y por los aportes que hacía a los análisis sociales y económicos. Murió por consecuencias del COVID, pero en el fin de semana también un joven, bueno, no tan joven, es mayor que yo incluso, amigo de la infancia, Guillermo Sánchez Nin, muy conocido en la zona colonial como líder comunitario y de la iglesia, también murió por efectos del COVID. Es decir, mucha gente sabe de amistades y familiares que están falleciendo por efectos del COVID, ya sea porque lo tenían en el momento que ocurrió o porque dejó secuela. Pero también añádanle a eso que en China están volviendo a cerrar ciudades, una en particular fue cerrada por el incremento de la pandemia. Es decir, no es para asustar, pero sí para tomar previsión. Lo que el gobierno planteó es que no iba a obligar a las medidas, pero cada uno con sentido común y cuidándose personalmente y a lo suyo, debe mantener medidas de distanciamiento, higiene en las manos, uso de mascarilla, porque no podemos decir simple y llanamente que el COVID desapareció. Bueno, pues Indira, tenías algo respecto a un tema de salud, no exactamente del COVID, pero sí de un tema que interesa a una parte importante de la población.
Sí, Edith, hay que prestar bastante atención a este tema y es que ayer teníamos la información de que pacientes con pie diabético pues están en riesgo debido a la falta de medicamentos. Esta información la suministraba Juan Vicente Méndez, quien del Departamento de Cirugía Vascular y Pie Diabético del Hospital Moscoso Puello. Hay un medicamento que es el que se utiliza para estos casos que se llama Factor de Crecimiento Epidérmico Humano Recombinante o Everprot-P. Este medicamento es un medicamento cubano y en la actualidad pues hay más de 45 pacientes en lista de espera. Esto es a la semana, más de 45 casos a la semana de personas que no han podido utilizar este medicamento porque no ha llegado al país. Hay que informarles también a ustedes que este medicamento alrededor del mundo, porque se distribuye en unos 23 países, ha beneficiado a más de 300,000 personas y algunos de los países en que se distribuye, por ejemplo, Rusia, Ucrania, hablando de esa situación que pasa allá, pero también en Latinoamérica, en Argentina, Colombia y otros países. Hay algo que destaca también sobre el Everprot-P y es que en República Dominicana hay informaciones que se está utilizando desde, al menos eso fue lo que pude encontrar, desde 2019 y la última información que hay sobre el medicamento en la prensa nacional fue a mediados de octubre del 2021. En ese momento se decía que se habían beneficiado unos 700 pacientes con este medicamento y de esa cantidad de 700 pacientes hay un 90% de ellos que se ha curado completamente. Esto llama la atención también debido a que a pesar de que varios de esos pacientes ingresaron con heridas bastante profundas y con casos bien graves de pie diabético, pues el 90% tuvo una mejoría completa. Y pues esperar también que las autoridades pues puedan dar una respuesta en cuanto a la falta de este medicamento, específicamente el programa de alto costo. No sé, Edith, me llama la atención el hecho de que es un medicamento cubano. No sé a qué se deba ese retraso, porque si es un medicamento cubano, pues uno diría, bueno, está cerca del país. ¿Qué ha pasado con este retraso? El retraso de los medicamentos de alto costo generalmente está vinculado a los procesos burocráticos. Sí. Primero, que tiene que existir cierta planificación de que esos medicamentos se requieren y que se pida con tiempo. El Estado Dominicano, aquí se tomó la decisión de que están divididos. Por un lado, la administración de los medicamentos como tales depende de salud pública, que debe requerirlo, llenar unas planillas, identificar quiénes son los beneficiarios, decidir quiénes se benefician de esos medicamentos, y entonces hace el requerimiento a Promese. Promese a su vez hace un proceso que tarda, en lo mínimo que tarda un proceso de este tipo para comprar medicamentos, tengo entendido que es de 21 días. Entonces, eso es una cuestión de planificarse para que no ocurra. No es el primer caso de retraso que tenemos. Hemos tenido pacientes incluso de cáncer. Una vez se dio este traslado, que desde mi punto de vista era necesario porque la administración demostró en salud pública durante muchos años que tenía demasiados riesgos de tema de corrupción. De hecho, el tema de alto costo figura en el expediente del caso Coral, quiénes son los suplidores, cómo se hacen los procesos, que esos procesos no estén motivados por razones políticas. Se dieron muchas situaciones, hubo fraude en diferentes momentos. La doctora Guzmán Marcelino en una oportunidad desmanteló prácticamente ese departamento. Habían situaciones donde una gente iba, decía que tenía una necesidad de un medicamento, le decían que no había, pero luego recibió una llamada para que pagara por otro lado. En el caso de la operación Pulpo, el caso Pulpo, tenemos que el mismísimo hermano del entonces presidente de la República se convirtió en suplidor. Eliminaron a las empresas que eran suplidoras habituales, suplidoras reconocidas, fueron eliminadas, llevaron cartas incluso falsas según el expediente. La directora de compras del Ministerio de Salud fue sustituida por eso, o sea, se apareció en su casa el ministro de Salud y le dijo, mira, de Palacio me dicen que no puede más estar ahí. Esto porque tuvo una discusión por no aceptar una carta falsa, lo cual habla muy bien de ella porque hoy en día el ministro sí es un imputado, ella no lo es. Entonces, todas esas situaciones que se dieron alrededor de ese tema, que en este gobierno tuvo también como una señal preocupante con el tema de las jeringuillas, que no llegó a ser un caso en sí mismo, pero ustedes recordarán, por raíz de eso que el gobierno dijo no, Promese compra, que siempre es su especialización.
De hecho, aumenta el nivel económico que maneja Promese en términos muy reales. Ahora, a mí me parece que hay procedimientos que deben ser alentados con más rapidez, tomando en cuenta que es un tema de salud. Y yo incluso, cuando estuvo el presidente acá, que lo estuvimos entrevistando, fue uno de los temas... El 8 de marzo. Fue uno de los temas que tocamos, pero no llegamos a tocarlo en el aire porque la entrevista no alcanzaba para todos, pero sí que hablamos del tema de los medicamentos de alto costo. Y el problema que veo es que a veces el trámite burocrático olvida a las personas, y lo puedo decir porque recibo gente con problemas todos los días de diferentes tipos. Aquí llegan al programa, a las redes sociales, llegan casos, y en materia de salud lo tomamos muy en serio. Entonces, ¿qué pasa? Que a una persona, por ejemplo, que tiene ingresado un hijo, y esto es un caso real, ingresado un hijo que necesita de manera urgente un medicamento de alto costo. Es decir, no estamos hablando de que es a largo plazo, por un tratamiento, no. Es que lo requiere ya. Incluso en ese caso, recomendaban que ese jovencito fuera movilizado fuera del país. Le dicen sencillamente, llene una planilla por la vía digital, no tenemos el medicamento, lo lamentamos, lo sentimos y ya. Eso desde salud pública. Pero cuando hicimos la verificación, resulta que Promese sí tenía el medicamento. O por lo menos, si no lo tenía en existencia, había un proveedor local que lo tenía. Y en menos de 24 horas, ¿qué 24? En menos de 12 horas el medicamento estaba disponible. Entonces tú dices, bueno, pues ahí falla algo. Es entender que no se está tratando de suplir cualquier cosa, no es asfalto, es medicina. Y que la medicina no espera, es con la urgencia y la premura en muchos casos que deben ser atendidas. ¿Por qué razón, por ejemplo, antes de decirle no a alguien que está en una situación de gravedad, no se verifica, vamos a ver, vamos a gestionar, vamos a tener ese contacto? Y a mí me parece que las autoridades de la Dirección de Medicamentos de Alto Costo de Salud Pública tienen que tener una relación fluida con Promese para que puedan responder. No necesita llegar a la prensa, la gente necesita certidumbre. Y más que muchas veces son gente muy pobre que dependen totalmente de eso. Bueno, en la primera plana de los periódicos hoy aparece que un crucero encalló en Puerto Plata ayer, y parece que hoy va a salir un tema de un banco de arena. En el oleaje, la arena se mueve de un sitio a otro, no es tan fácil de percibir dónde se encuentra más o menos arena, y el crucero encalló. Y lo que parece que encalló, Edith y Indira, es el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ese sí está encallado, porque ya hay 2 o 3 testimonios que indican que desde el año pasado no se reúne, y según parece tiene que ver con un tema de egos y de conflicto entre sus dirigentes. Y es una pena, porque si el Consejo Nacional de Seguridad Social no se reúne, ya ustedes imaginarán la cantidad de temas y problemas que no son solucionados para clientes, o sea, para gente y ciudadanos que requieren de ese servicio. Entonces, bueno, ojalá resuelvan, porque en este caso vamos a darle seguimiento y a preguntar qué es lo que pasa con los medicamentos de los pacientes con pie diabético. Un tema que sí preocupa mucho es el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Hoy vemos reportes y se han valorado muchas informaciones de que hay un problema interno en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. El Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene que tomar decisiones, algunas muy claves. Por ejemplo, para que tengan una idea, en este momento, si entramos a la página de CISARRIL, vamos a encontrar que dio un reporte de que no tiene el dinero para pagar subsidios de lactancia y de maternidad. Eso es grave. No tener dinero ni recursos para pagar un subsidio tan básico. Son las mujeres que tienen hijos, trabajadoras que tienen hijos, y que ganan menos del salario, hasta el salario mínimo. Es decir, el sistema de la seguridad social le compensa con un pequeño dinerito. Ese dinero no hay. Y muchas mujeres nos han escrito, nos mandan la evidencia hasta que comprendimos por una nota de CISARRIL de que sencillamente no están los recursos. Esto porque el Consejo no ha habilitado una vía para que estos recursos estén. O sea, en un gobierno que dice, bueno, nosotros estamos, sobre todo los subsidios sociales, no lo vamos a descuidar. Fíjense ustedes qué tan básico, qué tan fundamental es. Entonces, no se puede explicar que a este nivel, la última reunión que tuvo el Consejo Nacional de la Seguridad Social fue el día 9 de diciembre del año 2021. El año pasado. 3 meses y 6 días que no se reúne. Hay una historia
que es de Santiago Drullar. Vamos a ver esta historia porque queremos conversar sobre un tema tan esencial para los usuarios, para los afiliados de la Seguridad Social en República Dominicana. Esperanza que en esta legislatura pueda tener la población dominicana un... Burgos expresó que la comisión está trabajando para tener una propuesta acabada y sometida ante el hemiciclo antes de que termine la actual legislatura. Nosotros hemos consensuado en el día de hoy mandarle una comunicación al Consejo Económico y Social y al Ministro de Trabajo, donde vamos a hacer contar de que nosotros estamos haciendo este trabajo y que queremos, como a la brevedad más posible, ¿verdad?, es recibir el consenso que ellos hayan tenido allá, ¿no? Agregó además que la referida ley debe ser modificada lo antes posible, asegurando que los beneficios que reciben los trabajadores en el país de parte de las administradoras de pensiones son inversamente proporcionales a los años que estos dedican a sus labores. Deben ser observadas y con mayor regulación, porque los beneficios que están obteniendo son diametralmente opuestos a lo que recibe el trabajador. La comisión bicameral, por decisión ahora mayoritariamente y a solicitud de la propuesta del presidente, de seguir nosotros trabajando en la matriz, empezar a votar punto por punto esa ley y cuando venga lo del SET, entonces compaginarla y ver ambas piezas. Los congresistas aseguran que han estado analizando las propuestas de los distintos sectores sociales antes de tomar sus decisiones. Para Telnoticias, Santiago Drullar. Uno de los ámbitos en los que el gobierno tiene más problemas, y no tengo ninguna duda de eso, es el ámbito de la seguridad social, por muchas razones. Estuve participando en una investigación que se hizo sobre todo el tema de la salud durante la pandemia. Correcto. Eso hizo que pidiéramos mucha información que tiene que ver con la seguridad social, hablar con muchos actores del sistema, verificar qué pasa en la vida, contemplar durante días gente que está en fila esperando ver, gestionando por ejemplo una pensión, que las informaciones son precarias, muchas veces se quedan ahí, no hay una información clara. Conocer por ejemplo que usted entra a una página de la DIDA o una página de la AFP y que en República Dominicana hay literalmente miles y miles de ciudadanos que han fallecido y que están beneficiados o están asegurados en una AFP y que les toca un dinero, pero la familia no lo sabe. O sea, le toca fallecen el dinero a la familia, pero la familia no lo sabe. Esa persona fallece, ese dinero se queda ahí y lo que está haciendo el sistema es que te publica un listado que no necesariamente la gente accede. Y yo lo repito cada vez y se lo digo a la gente, si usted tiene a alguien que trabajaba y tenía un plan contributivo, un plan subsidiado, debe saber. Entonces la gente no lo sabe porque la ignorancia es parte del quehacer de la seguridad social, eso no se ha eliminado. Es decir, que la seguridad social tiene 3 patas que la gente no logra identificar. Si usted le pregunta a cualquier ciudadano, a cualquier persona, trabajador de la seguridad social, le muestra el carnet de salud. La gente entiende que pertenecer a una ARS, esa es la seguridad social, que puede ir a una clínica, no sabe que no le pueden cobrar unos excesos, por ejemplo, que te están cobrando, aquí siguen cobrando las clínicas como quieran, los médicos cobran una gran diferencia, eso no importa, muchas personas no saben exactamente cuáles son las entidades prestadoras de los servicios que tiene la ARS a la que pertenece. Nos encontramos casos, por ejemplo, en COVID-19, encontré un caso de un señor que falleció en una clínica privada y la factura llegó a ser más de $1 millón y la familia no lo tenía. Él tenía un seguro, pero no sabía que esa no estaba dentro del ámbito de competencia de la ARS a la que pertenecía. Tenemos casos de gente que, por ejemplo, está asegurada en la ARS Senasa, porque es algo que el gobierno ha destacado. De hecho, el presidente de la República se refirió en la entrevista a ese tema. Y dice, bueno, nosotros tenemos una seguridad ya casi total. Pero hay gente en este país, incluyendo profesionales, que están en una ARS con el plan, el régimen subsidiado y no lo saben. Eso es increíble, no lo saben. Encontramos casos en pandemia de ingresados que venían a reclamar y a decir, mire, que no tenemos dinero, que nos están cobrando tanto. Y tú le decías, deme su cédula. Y cuando mandaban y hacía una verificación simple, resulta que es un usuario que está asegurado en el régimen subsidiado. Elementos básicos que quienes tienen que estar regenteando eso, dándoles informaciones, buscando soluciones, es el sistema de la seguridad social. Entonces, ¿qué estamos viendo? Gente que no conoce el sistema.
aquí se han sustituido muchos técnicos profesionales en el sistema de la seguridad social con un criterio enteramente político. Este es un sistema, yo no digo que, bueno, que la gente, sobre todo en los partidos, usted está viendo que siempre es como histórico que en los estados, en los gobiernos nuestros, se da una sustitución porque necesitan recursos puestos para gente específica, para su gente. Pero hay funciones especializadas que tú no puedes tener a gente totalmente incompetente que nunca conoció el sentido de la seguridad social. La seguridad social está vinculada profundamente a la capacidad que va a tener esta ciudadanía de tener un camino hacia el desarrollo. No hay otro mecanismo. O sea, la salud, ayer mismo EDESA estaba informando, creo que es así que se llama la entidad, ¿verdad? Que es una entidad donde están reunidas todas las organizaciones de la sociedad civil, lo vamos a invitar acá, y estuvieron dando el resultado. Estuvo el ministro de Salud ahí con ellos. Y dice, tenemos problemas en la seguridad social, tenemos problemas de politización en algunos casos, tenemos problemas en los hospitales públicos, tenemos problemas en ciertos centros de salud. Si nosotros vamos de verdad a los hospitales públicos, vamos a encontrar situaciones totalmente dañinas que no garantizan la salud de los ciudadanos. Entonces a mí me da pena que un estado como ese, teniendo que usted tiene las AFP, el plan de pensiones que va a tener este país y que todavía tenemos algunas preguntas y situaciones que hay que mejorar. Se está pidiendo una reforma de las mismas. De la misma, teniendo las ARS con los problemas puntuales saliendo de una pandemia y teniendo riesgos laborales, que hay personas que tienen un accidente en el camino a su trabajo o saliendo de su trabajo o en el ámbito laboral y sencillamente no sabe que está cubierto. No lo sabe, hay gente aquí que no accede. Sí, hay gente que no lo sabe. Mira, yo estuve en San Pedro de Macorís, en el MUSA, en una oportunidad, y había un joven que tenía un accidente. En el MUSA, carente de todo, porque ha sido un hospital sometido a reconstrucción, que cuando aquí se verifiquen las reconstrucciones de hospitales, ahí habrá problemas. Y el señor estaba pensando en hacer una colecta, porque quería sacar a su hijo ahí, porque ahí no había condiciones para tenerlo. Le pregunto, señor, ¿y cómo fue el accidente de su hijo? ¿Dónde lo tuvo? Bueno, él iba para su trabajo. ¿Y su hijo tiene seguro? Sí. Usted me puede mostrar, oye, me era de una ARS, ese régimen contributivo. La ARL le paga, pero el señor no lo sabía, pero en el hospital no se lo dice. Entonces, ver que supuestamente las rebatiñas son porque quien hace de secretario del Consejo Nacional de la Seguridad Social no admite que el ministro de Trabajo sea el jefe. En ese sentido, es una cosa extremadamente penoso. Eso es muy penoso, que eso ocurra, que sea rebatiñas en el Consejo. Hay una cosa muy sencilla, Edith. Todas esas personas las designó el presidente, ¿verdad? Claro. Ya, ahí está en sus manos. Porque tú no puedes permitir que por una rebatiña interna miles de personas, especialmente la gente más pobre, sean afectadas en su salud, en sus derechos. Todo lo que se ha conseguido aquí, que es mejorable y debe ser mejorado, a nivel de AFP, ARS, el tema de los medicamentos de alto costo, todo eso es un paso hacia adelante, hacia los derechos de los ciudadanos, porque lo anterior era la mendicidad. Iba una persona a un programa de televisión, que me duele que siga ocurriendo. Van a un programa de televisión y comienzan todo un show semi-religioso, de que yo soy la buena gente y te voy a un espectáculo. Y el pobre hombre o mujer o niño en el medio y aparece alguien y dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Todos tenemos derecho. Aquí se ha luchado mucho por eso. Pero si esos derechos no son ejecutados, va a terminar ocurriendo lo mismo que está diciendo Edith, que permitimos que las personas que tienen derecho a recibir recursos, fondos, salud, no lo reciban simplemente porque ignoran que lo pueden recibir. También agregar, David, a eso que comentas del presidente, según informaciones se dice que se notificó al presidente mediante acto de alguacil de fecha 1 de marzo de este año sobre la situación que está pasando a lo interno de ese organismo. Quiero decir algo y me parece extremadamente grave. Yo no sé qué van a hacer en salud pública ni qué va a hacer el gobierno con el tema de los medicamentos de alto costo y volvemos al tema de la información. El día 7 de marzo, Medicamentos de Alto Costo recibió los medicamentos destinados a la atención de los pacientes con pie diabético.
el 7 de marzo. ¿Estás escuchando, Indira? Porque lo traías y todo el punto fue un médico del Hospital Moscoso Puello que lo denunciaba. El personal que labora en la unidad de atención integral a pacientes con pie diabético del Hospital Francisco Moscoso Puello manifestó preocupación por el retraso que se presenta al recibir el factor de crecimiento epidérmico humano recombinante, que es un medicamento que suple el programa de alto costo con el que se previenen las amputaciones en estos pacientes. Estamos hablando de perder el pie. Sí. Estamos hablando de perder el pie. El doctor Juan Vicente Méndez, que es el gerente del Departamento de Cirugía Vascular y Pie Diabético de dicho hospital, dijo que desde hace cerca de un mes están presentando dificultades para recibir a tiempo el tratamiento, por lo que la lista de espera de pacientes que lo necesitan superan los 45 casos semanales. Ahora bien, yo tengo la evidencia de que el día 7 de marzo de este año, a la 1:34 de la tarde, recibió el Ministerio de Salud Pública los medicamentos destinados a pacientes de alto costo. Entonces, ¿qué hicieron el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14? Esto tiene que ser un departamento que trabaje con el sentido de la urgencia. Es un problema logístico. Es un problema logístico. Ese médico, por ejemplo, no sabía, y yo quiero decir que hay que valorar, porque ahorita llama la atención a los médicos, en el sentido de que aquí las cosas se resuelven a veces ocultándolas. Le dicen, no diga nada porque usted lo dijo públicamente. Uno conoce ese procedimiento. Qué bueno que lo dijo. Pero debo decir que no han despachado a los hospitales, ni se ha comunicado a las unidades que trabajan con pie diabético que ya tenían en existencia este medicamento. Por lo que tengo entendido, probablemente hoy esto se haga. Entonces, hay que mejorar, definitivamente hay que mejorar la planificación y el tema de la logística en el Departamento de Alto Costo de Salud Pública, porque le cuesta un pie a la gente, le cuesta la vida a otro, o sea, eso no es posible. Me reportan otro caso, por ejemplo, de una situación de un niño con esquizofrenia. La madre tiene varios días buscando el medicamento que le toca y cada vez le dan una versión diferente. Entonces, si te dicen, mire, es que ese medicamento está pendiente, viene el día 4 de abril, ya. Pero no que te digan mañana una cosa, hoy te dicen otra, después te dicen otra. Ahí hay que mejorar el sistema de comunicación con la gente y sobre todo saber que se trabaja con urgencia. Eso no puede ser. Esa gente, se puede trabajar así asfaltando calles, pero no con medicina, no con la salud. Pero no con la salud. Vamos a ir a la pausa, regresamos de una vez. Hoy tenemos varias conversaciones, vamos a ver la situación de Chile, lo que ha ocurrido en Chile, que dicen algunos que es una cosa sin precedentes. Sobre todo la ministra de Defensa, que ayer circulaba ampliamente esas imágenes cuando asumí el cargo. El presidente de la República se refirió al nuevo fraude, son varios fraudes que estamos mirando por estos días, en este caso con dice, va preso, decía el presidente. Oigan bien, van presos los que engañaron engañaron y obtuvieron de manera irregular los fondos que van destinados a personas pobres. Hoy conversamos con un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantes, y tenemos otros temas. Hacemos este cambio y estamos regresando de una vez.